Apreciados participantes y distinguidos doctores, colegas. En esta oportunidad comenzamos la tercera parte del curso Liderazgo en la Acción Política. Actualmente hemos visto las condiciones en las cuales se forma un líder organizacional, los cambios de conducta a la cual deben ser sometidos. En el segundo tema nosotros vimos cómo esa conducta debe ser transformada en una conducta de líder político para aquellos políticos que deseen incursionar en las organizaciones del Estado. De esta forma, nosotros pudimos llegar a ciertas conclusiones interesantes, pero hay una que es fundamental para el reconocimiento de el entorno político y las estructuras que, de acuerdo a la geografía y análisis de procesos humanos, involucran elementos que se pueden desarrollar de presión geopolítica. De esto nos tenemos que cuidar mucho. Y las enseñanzas para el líder político es que hay algunas condiciones que debemos tomar en cuenta para comprender en forma íntegra el desarrollo del Estado. El Estado, lamentablemente, en Venezuela, históricamente ha sido considerado un Estado principalmente de naturaleza terrestre. No era aquella visión geopolítica de los descubridores cuando veían a Venezuela desde el mar y visualizaban una gran cantidad de elementos geográficos con los cuales se podía desarrollar unos sistemas de presión para evitar amenazas y a la vez conformar desde allí los elementos integradores de sus políticas económicas, sociales y todo lo que es el desarrollo político en sus colonias. Cuando vino la independencia hubo un gran momento después de la batalla de Carabobo, 1821, en donde los libertadores se dieron cuenta que esa infamia de tener un país libre, pero que todavía estuvieran en su territorio los invasores, entonces, lógicamente, se prenden las alarmas de la importancia que tiene el sector marítimo. Vamos a ver este tema con el fin de ahondar sobre la importancia de la integralidad, o sea, el líder integral, aquel que no solo está ocupándose de la gente, un factor, y el otro factor, la organización, el Estado venezolano, en su integralidad, porque el Estado venezolano en tierra representa una parte del territorio nacional, pero el otro territorio, actualmente 750.000 kilómetros cuadrados en el Caribe y aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados en la fachada atlántica. Si esto es una realidad, permítame entonces apoyarme en una serie de elementos didácticos con el fin de manifestarles a ustedes mis convicciones sobre la importancia que tiene el desarrollo integral de este país, que nuestros líderes políticos tienen que visualizarlos como un elemento integral para poderlos desarrollar armónicamente y no dejar un pedazo de Venezuela, que eso ha sido nuestra triste historia de lo que fue el hecho de la soberanía nacional en algunos territorios, que por no brindar los elementos necesarios de estrategias nacionales de desarrollo y de seguridad, esos territorios fueron entregados prácticamente a la usurpación de otras naciones. O sea, ese concepto de la presión geopolítica se dejó a un lado. Este es un curso de liderazgo en la acción política, procesos de cambio y negociación
la tercera parte es geopolítica, una ciencia para el Estado. Y en este tema vamos a ver algunas consideraciones que considero, unas consideraciones que de acuerdo al desarrollo de la política es necesario puntualizar. Así era Venezuela. Y esa Venezuela, lamentablemente, hay escisiones impresionantes. Todas las escisiones de territorio permisivos por políticos que llegan al Estado y lamentablemente sin conocimiento, sin visión clara de lo que significa la integridad territorial, el desarrollo de políticas públicas para fortalecer los diferentes sitios necesarios para hacerlo y una convicción muy particular de aquellas personas que probablemente su territorio ha sido siempre en tierra y no visualizan la importancia de un territorio marítimo que tiene tanto valor estratégico como tiene el pedazo de tierra donde él nació. Entonces, así como Venezuela, después de algunos convenios y dar campanazos de la importancia, vemos como hay una delimitación adecuada desde los años 70 y nos permitió realmente, al reconocer esas fronteras marítimas en estructuras de conversaciones bilaterales y no atendiendo al derecho internacional marítimo establecido de acuerdo a las convenciones a partir del año 55 hasta el año 83, cuando en Caraballeda se materializa la quinta convención del derecho del mar y Venezuela no es signataria, pero se reserva la aplicación de algunos de los conceptos importantes para el desarrollo de esas conversaciones bilaterales. Es así como nosotros delimitamos, pues, con el Reino de los Países Bajos, con República Dominicana, con Francia, con Trinidad y Tobago y con los Estados Unidos de América. Quedan por delimitar muchísimos territorios, entre ellos lo que nos pasó en el Golfo de Venezuela, todo de Venezuela, y que sin embargo por esa carencia de la delimitación de aguas marinas y submarinas, ejercieron una presión estratégica, de penetración estratégica que venía prácticamente desde los años 65, 66, en donde hubo penetración de pesqueros, algunos buques de la Armada colombiana, aun cuando Venezuela siempre estableció patrullajes en zonas totalmente claras que forman parte del territorio marítimo venezolano. O sea, eso se mueve realmente con unas convicciones en base a una ciencia. Esa ciencia, el líder político, así como conoce la política, tiene que conocer la geopolítica. Son dos brazos científicos que le permitirá incrementar su visión de lo que significa el uso de las potencialidades que tiene un país en beneficio del poder nacional. Y si no, lo que está es permitiendo que exista escisión de su territorio nacional y no aprovechar un elemento tan importante para el desarrollo de las condiciones económicas de un país para fortalecer la economía. Y prácticamente esta ciencia, que es la causalidad espacial de los sucesos políticos y de futuros efectos de envergadura, con el análisis de otras disciplinas, relaciones internacionales, geografía política, ciencia política, sociología, y eso conforma todo un análisis histórico en donde realmente hay pensadores que nos han ido guiando exactamente acerca de esas convicciones, ¿no? Por ejemplo, términos donde la geopolítica ha sido por primera vez con Rudolf Guillén en el 1900 o Raxel, en donde había aquel Löwenbraun, o sea, el reconocimiento que el Estado es como un ser viviente y que tenía que tener su espacio vital. O Mackinder con el pivote, en donde
totalmente consustanciado en 1904 frente a la Real Sociedad Geográfica, desarrolló una tesis que permitía entender lo que significaba para la Euroasia el pivote del mundo y proyectarse como hegemonía del poder mundial. Entonces, toda esta serie de elementos confluyen en los años de 1783, más o menos, sobre la base del desarrollo del poder marítimo. Alfred Thayer Mahan, y que nosotros lo seguimos mucho como marinos, referente al análisis del desarrollo del poder marítimo. O sea, cada vez que ha habido oportunidad, nosotros damos charlas sobre lo que significa el desarrollo del poder marítimo en Venezuela, teniendo en cuenta un factor vital para el proceso de formación de una serie de personas que han adquirido esos conocimientos de la importancia que tiene la proyección de la plataforma continental, apegado a algunos principios que sí los aprovecharon los países de Sudamérica, en todo lo que fue Argentina, Chile, Ecuador y Perú, que no solo formó personas geógrafos que fueron andando en las escuelas de geopolítica, sino que la Marina de Guerra aprovechó todo eso y formó una gran cantidad de promociones con esa visión geopolítica. Así las cosas, entendemos que indudablemente que la importancia es entender dónde hay una presión geopolítica que intente asirse de parte de un territorio nacional. O sea, cómo esas grandes corporaciones, como países, como y grupos muy grandes del delito internacional, al intentar tener parte de un territorio nacional, si no se tiene claro cómo contener geopolíticamente mediante estrategias primero, referido al área social, económica y política, antes de la aplicación del poder militar, podríamos solventar los problemas. Requerir de un país hermano fronterizo que nos sentemos a hablar sobre la importancia que tiene el Golfo de Venezuela, históricamente venezolano, geográficamente venezolano, legalmente venezolano, y desde el punto de vista de análisis geoeconómico venezolano, para competir contra las pretensiones de, por ejemplo, lo que ellos llamaron la línea Vox, internacionalista, que simplemente planteó una línea de bases medias de acuerdo a la Convención del 55, ni siquiera las últimas convenciones. Y eso fue aprovechado por un ministro de Relaciones Exteriores de procedencia militar, que lógicamente su visión estaba bien sustentada desde el punto de vista de análisis estratégico. Entonces, cada una de estas cosas debemos verla integralmente. O sea, cayó en desuso después de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica, pero sin embargo quedaron fuentes científicas de análisis en diferentes países sobre la que fue la geografía política. Y personas como Peter Taylor, John Agnew, que tiene una obra interesantísima sobre el desarrollo de las comunicaciones, y otros comenzaron a rescatar la importancia del análisis político y geopolítico de una situación posguerra que nos podía llevar a una tercera guerra mundial. Es así como, por ejemplo, desde el punto de vista del análisis de Norteamérica, para visualizar, o sea, estoy hablando de Canadá, México, Estados Unidos, visualizar presiones geopolíticas de áreas geoestratégicas de los países al norte que tienen una visión muy clara de lo que es el Ringland. Nicholas Spiegelman soltó esa prenda tan importante de la relación
armónica que podía existir en la confluencia de intereses antes de ir a áreas de anexión. Por supuesto que todo lo que ha significado la historia en Sudamérica, los países vanguardia del análisis geopolítica aprovecharon y fueron los primeros que delimitaron aguas marinas y submarinas, visión clara de lo que significaba con los recursos que hay del suelo, del subsuelo, de la pesca, del área soberana de la explotación y de la exploración minera, y realmente todo eso fortaleció las economías de esos países. Otros, como el nuestro, lamentablemente, la visión se quedó corta en ese tremendo impulso que estaba dando la geopolítica mundial. Entre las variables de la geopolítica son muchas las que se han adosado en el conocimiento de la, por ejemplo, de la estrategia de las comunicaciones internacionales, de las estrategias de los pasos marítimos, de todo lo que significó el área de expansión de la influencia de las comunicaciones. Y todo eso ha ido conformando elementos de subsistencia para enfocarnos en los tres elementos de subsistencia para las poblaciones: alimentos, agua y energía. Geopolítica mundial basada en elementos geográficos de desarrollo humano y elementos de contención con factores que se le agregan a todos los conceptos básicos de movimiento geográfico, desarrollo de la parte geográfica y revisión muy clara de los intereses que tienen los países. Es así que, analizando muchos de estos factores, siempre ha sido mi visión poder enseñar a quienes ostentan el poder político dentro de los partidos y el desarrollo de los mismos en la parte educativa, porque en fin de cuentas serán las canteras del Estado, o principalmente de allí vienen la mayoría de los que dirigen los estados, en las enseñanzas de un proceso de desarrollo de carrera para quienes aspiren en los diferentes niveles convertirse en dirigentes políticos. Y los dirigentes políticos deberían de pasar por un proceso de formación en donde tener claro lo que significan los sectores necesarios para evitar riesgo de las capacidades internas y visualizar externamente dónde están las capacidades complementarias. Es así como se forjan cuatro sectores importantes de la geopolítica: un área de interés externo, que lo estamos identificando de esta manera, no se mueve, pero cuando la política internacional comienza a analizarlo adecuadamente junto con los sectores económicos del país, esto inmediatamente se convierte en eje de interés, incluido dentro de los planes de empleo de la nación. Esos planes de empleo de cada ministerio debe derivarse del concepto estratégico y ellos tener claro cuáles son esas áreas de complementación. Igualmente, el eje de influencia, incluido con planes estratégicos con el fin de visualizar dónde está la contención, o si es que nosotros deseamos asistir a un determinado país vecino o alguien que esté en el área de influencia, indudablemente trazarnos la importancia de estos ejes, fortalecer la política económica, la política social y la política del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de visualizar, negociar esas necesidades a fin de disuadir si hay intenciones de convertir el eje de interés del otro país en áreas de anexión nuestra. O sea que realmente ahí deben estar claros la formulación de estos cuatro factores tan importantes de la geopolítica. Fíjense, por ejemplo, los factores geopolíticos moviéndose hacia lo que denominó Spike, el
Ringland. Entonces decía, donde se encuentre el Heartland, que supuestamente era en esta zona entre China, Rusia, Mongolia. Entonces ese Heartland, y lo vemos claramente cuando la gran estrategia de China es con la ruta de la seda, pasando por zonas que sí son posible materializar el transporte, la comunicación, el lanzamiento de oleoductos, gasductos, y realmente fortalecer un elemento de interés para complementar mi economía con algo que realmente podría perfectamente venir de Rusia y áreas en donde se puedan trazar esas líneas de interés complementario. Ahora, fíjense dónde va el Ringland exterior. Entonces, ahora un elemento de contención geopolítica para un país libre y democrático como es Japón, cómo contiene un monstruo de presión geopolítica de la China continental. O sea, cómo hace cuando prácticamente el Corea del Norte, que es el elemento de proyección de la geopolítica china, presiona el sur de Japón y mantiene en constante zozobra para efectos de distracción todo lo que significan los elementos de contención geopolítica aplicando el poder militar. Y lo vemos con una serie de operaciones que se hacen por esta zona y el mar de China, donde ya prácticamente no hay área que no haya sido escrutada por los chinos y por Corea del Norte. Por eso es que los Estados Unidos brinda toda la protección, todas las necesidades de defensa, amplía sus fuerzas armadas y está buscando pues complementación económica, dándole todo el respaldo que necesite a fin de que ese Ringland se traslade. ¿Dónde se traslada? Miren lo que hay aquí, un área de anexión declarada en la Constitución china, en donde ya prácticamente Taiwán, si se descuidan los Estados Unidos como un elemento de contención para Taiwán, en donde la producción de tecnología, de microtecnología para la satisfacción de los amplificadores operacionales, está en riesgo. Y los Estados Unidos, si no se mueven adecuadamente para complementación de esa economía, fortaleza de toda la parte militar y constante supervisión y control de las áreas conexas a fin de evitar presión sobre la Filipina. O sea, ¿qué está sucediendo en la actualidad? O sea, ¿cómo no ver que esto es el Ringland cuando a medida que voy trazando ese anillo me encuentro las presiones que hay con Arabia Saudita y toda esta parte de la relación simbiótica de Yemen, en donde quien apoya el Yemen indudablemente desde ese Harlan buscan el Ringland y presionan los gobiernos del Yemen mediante políticas con doctrinas comunistas, desarrollo de áreas de contención para poder complementar la economía y con una sociedad que está totalmente desviada de las áreas de intereses comunes con democracias. Y todo lo que tiene alrededor, en realidad, son prácticamente gobiernos que mantienen la esperanza de un elemento doctrinario religioso mediante el desarrollo de esas actividades tan bárbaras del Islam en la creación de los estados islámicos. O sea, si hay algo que debemos tener cuidado, es que el Gran Caribe es una zona de muchísimo interés. Imagínense, según la FAO, el Caribe proporciona el 42% de mariscos, pescado y 25% de camarones. O sea, solamente Puerto Colón, como se ha desarrollado Cartagena, el desarrollo incluso en Cuba de Mariali, todo lo que es la potencialidad que tiene
un sector marítimo de tanta importancia como lo es el Gran Caribe, 7 pasos estratégicos, confluencia de proyección de sistemas de comunicaciones donde los barcos hoy en día no son de 42.000 toneladas, que así se quedó nuestra industria naval desde 1914. No ha habido desarrollo de esa industria naval capaz de producir ni siquiera un tonelaje más, cuando hoy en día el 90% de la flota marítima pasa de las 100.000 toneladas. O sea, visualizar esto significa que nuestros políticos deben convertirse en líderes políticos para poder integrar ese conocimiento de la necesidad de un sector que podría producir un tremendo ingreso al Producto Interno Bruto y conciliar las necesidades que se tienen de la economía. O sea, esa visión del Gran Caribe tiene demasiadas presiones y ya tiene áreas de anexión en diferentes pasos, en diferentes islas que han sido históricamente posesión y pertenencia colonial. Y se han quedado muchas de ellas así. O sea, no se concibe realmente la negociación, sino con iniciativas económicas de actores geopolíticos tanto liberales, como comentamos en la anterior fase de este curso, como del mismo bloque socialista. O sea, no se concibe. Debemos concebir la integración funcional de nuestros intereses y competir con aquellos que realmente nos brinden las mayores facilidades, los menores costos, con la alta calidad de los mercados competitivos que desarrollan. Economías norteamericanas está a un paso de nuestros puertos y realmente es la economía por excelencia para nosotros brindar complementación del esfuerzo productivo. Si lo vamos a complementar en países cuya visión geopolítica está ligada a un Greenland alrededor, y buscan fortalecer eso a economías que están muy lejanas, pero que realmente pueden llegar a ser competitivas, no en este momento, pero sí en el futuro. Y entonces habría complementación con otros focos y centros de poder económico. CARICOM, Petrocaribe, coordinadoras que realmente en los últimos años nos han permitido cierta influencia, pero solamente del factor político. Y no han complementado parte de nuestra economía, no han complementado hechos sociales de desarrollo y fortalecimiento de nuestros intereses, sino desarrollo y fortalecimiento solamente de sus intereses. Bueno, todos conocemos pues la historia que nos brinda el fortalecimiento del Caribe de parte de los gobiernos, de los diferentes gobiernos venezolanos. La geopolítica de Venezuela en el Caribe nos da una alerta muy grande, porque es la zona por excelencia donde históricamente hemos sido un país marítimo, tanto que a partir de los años 70 se declaran 5 fachadas de desarrollo y complementación política, fachada caribeña y atlántica como un factor marítimo. Fortalecimos en ese momento una escuela de formación de marinos mercantes, precisamente visualizando lo que iba a pasar en los años 70 y 80, en donde la marina mercante llegó a tener más de 1,5 millones de toneladas de desplazamiento con 15 unidades de la marina mercante y no tener que pagar a altos costos de flete a buques del extranjero o embanderados, buques que realmente no traen absolutamente ningún beneficio para Venezuela. Fortalecer la fachada andina, por supuesto, porque es uno de los vecinos que tenemos que tener complementación de nuestra economía, una visión clara de esa visión conjunta de desarrollo de áreas comunes en la frontera. O sea, fachada amazónica y que realmente con esa tremenda economía brasilera, nosotros tenemos que visualizar de la manera más amplia lo que significa la complementación económica. Y por último, la de nuestra Guayana Esequiba, que realmente por allí
Tenemos que estudiar ese caso muy bien, como lo han hecho muchas escuelas, muchas organizaciones, muchas corporaciones, y aspiro y espero que el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es un área de proyección marítima, el Caribe, que debe mantener al líder político en constante estudio, en constante movimiento, buscando negociaciones de nuestras áreas marítimas. Es un área que lamentablemente nosotros, por nuestros bajos niveles de la industria naval, no estamos fortaleciendo nuestra economía. Cuando al frente de nuestras costas pasan semanalmente 365 barcos de mediano y de alto porte que podrían llegar a nuestros puertos y nosotros hacerles mantenimiento para que dejen muchísimo a la economía nacional. 3 terminales estratégicos marítimos, 3 terminales estratégicos fluviales, hay 8 refugios de parques nacionales, tráfico marítimo realmente nuestro disminuido totalmente. O sea, si acaso tenemos algunos remolcadores, tenemos uno que otro barcos de marina mercante de muy poco calado, de 50 o 100 teus. Son barquitos que no pasan de aproximadamente unas 250 toneladas. Se han negociado 5 tratados de marinas y submarinas, pero realmente ahí está la mayor ley internacional aprobada por 163 países, y sin embargo Venezuela no es signatario de todas las convenciones del derecho del mar. Esto es algo que debemos lanzar un campanazo. Esto ha traído esto como consecuencia. Los bloques de presión geopolítica hacia nuestra zona caribeña, indudablemente por ahí desde los años 62 hasta el 72, tuvimos invasiones constantes del castrocomunismo. O sea, tuvimos desarrollo de una democracia durante muchos años que nos permitió realmente alcanzar ciertos niveles, y es importante sentir la presión constante desde el exterior, tanto del liberalismo como del marxismo-leninismo. O sea, Venezuela, un país que es y debería ser independiente totalmente de esas presiones geopolíticas, y por el contrario manifestar una contrapresión geopolítica, desarrollando políticas en relaciones exteriores que permitan materializar. Desde todos los países, esa área del Gran Caribe se afecta principalmente a nuestro Caribe, a nuestras 750.000 kilómetros cuadrados de mar. La geopolítica de Venezuela en la fachada atlántica, otro grandísimo problema nacional que debe ser enfocado como debe ser en cualquier país con una visión estratégica. Esa fachada atlántica tiene una proyección marítima de 350.000 kilómetros cuadrados, altísimo potencial de pesca, porque, bueno, desemboca el Orinoco con toda esa serie de beneficios que tiene para la flora y la fauna marítima. Son áreas geoestratégicas de alta incidencia en la seguridad. En la Armada nosotros teníamos totalmente identificados los terminales estratégicos, y los patrullajes eran religiosos. No había momento del día que no tuviesen un buque de nuestra Armada realizando los patrullajes mediante la contención geopolítica planificada en los planes que se derivan del concepto estratégico nacional. Altísima incidencia en riqueza vegetal de los fondos marinos para el desarrollo de especies marinas, pero también proliferación de minerales que en una forma sustentable podrían ser explotados para beneficio del desarrollo del país. Esta área, todos conocemos la historia, una historia difícil, que nos engañaron en todo lo que fue el laudo arbitral, pero los estados en los diferentes momentos de la historia a partir de ese momento fueron dando sus protestas. La primera bandera que salió fue la del mismo Libertador, o sea, exigiendo
desde 1814 ante las pretensiones de Inglaterra sobre el territorio recién adquirido a los holandeses al este del río Esequibo, la penetración de colonos. Y entonces mandan, por el contrario, elementos de políticos y sociales, como fue la demarcación con diferentes líneas Schomburg, que como consideración de espacio vital es prácticamente una usurpación del territorio. Y por supuesto, todos los gobiernos, dictaduras, democracia, todos los gobiernos han hecho lo posible por efectuar la contención geopolítica. Lamentablemente, en los últimos años, bueno, hubo algunos momentos en donde se permitieron deslices en la política exterior, dando lugar a aquiescencias. Y la vamos a ver rápidamente, de manera de tener una visión clara como dirigentes, pero también como líderes políticos que debemos tener para enseñar a la gente que viene detrás de nuestras generaciones. Gente que tendrá la gran oportunidad de buscar fortalecer la política y la geopolítica en nuestro país con gente verdaderamente conocedora de lo que significa técnico-científicamente aplicar una contención geopolítica. Estamos llenos de presiones, especialmente en estos tiempos. Entonces, esa soberanía tiene muchos precedentes jurídicos que dieron la factibilidad de la aplicación de todo lo que fueron los conceptos del Acuerdo de Ginebra del 66. Una explosión legal que permitió manifestar y ser aprobada por Inglaterra, que le daba la independencia a Guyana, de nuestra necesidad que sea visto como un elemento de usurpación el hecho del laudo arbitral. Demostrar eso con documentos históricos, legales y desde el punto de vista de el hecho de la presencia de nuestros buques de guerra sería muy fácil, porque todo lo que es el movimiento de un buque de guerra está contenido en un libro de bitácora, que es el Manual de Navegación y Puerto, que es un libro que, so pena de la aplicación de nuestras leyes en el Código de Justicia Militar, el que altere, haga cualquier cosa diferente a lo que está contemplado en ese libro, realmente puede ser ajusticiado. Ese concepto tan importante hay que traerlo a la mesa ante estos momentos de riesgo que estamos de perder todo efecto de soberanía en nuestro territorio Esequibo, que es nuestra Guayana Esequiba, tal y como lo decía el Libertador. Pero tuvimos precedentes jurídicos, demarcación de líneas de base recta, demarcación de todo lo que fueron límites de aguas marinas y submarinas en el 90 con Trinidad y Tobago, incidencia en nuestra área de patrullaje en la demarcación de esa zona, como hicimos en el Golfo de Venezuela, que nos salvó en la contención geopolítica cuando nosotros patrullábamos en una famosa área Teseo. Estaba en el concepto estratégico naval y se patrullaba con todo el derecho jurídico que nos asistía, pero también con el patrullaje de hecho que ejercíamos en esa zona. Pues bien, esa situación realmente como proyección de área marítima, de un área marina y submarina totalmente territorial venezolana, puesto que aquí está un límite de aguas marinas y submarinas, y su proyección desde tierra en un azimut del 070. Sin embargo, nosotros entrábamos y patrullábamos en la zona en reclamación, haciendo uso de nuestro derecho de hecho. Esa fachada atlántica realmente, lamentablemente, hay elementos que permitieron aquiescencia, movimientos de algunos presidentes en donde por asuntos de interés político permitían que se efectuaran la exploración y explotación en beneficio del pueblo guyanés, cosa que realmente ningún presidente había hecho en ninguna fase de nuestra historia. O sea,
hechos de permitir que áreas se estén explorando en nuestra fachada atlántica. Y fíjense, la aquiescencia desde el punto de vista de interés geopolítico tiene un efecto que puede ser resarcido en la medida que yo de hecho altere esa circunstancia. Pues bien, afortunadamente hubo ciertas reacciones del gobierno nacional, sobre todo y especialmente a mí me satisfizo mucho el hecho de nombrar zonas operativas de defensa integral en nuestro territorio atlántico. Eso realmente fue una gran alegría en todo oficial de nuestra Marina de Guerra. Y por supuesto, todo lo que significaron pues las dos detenciones y captura de buques que estaban haciendo prospección en nuestra fachada atlántica. Así las cosas, la situación futura de nuestra fachada atlántica, la situación futura de nuestro territorio de la Guayana Esequiba está en riesgo después de dos campanazos que nos lanzó el Tribunal de La Haya a instancia del secretario de la ONU, a instancia del mismo Convenio de Ginebra, que en eso está estructurado en los lineamientos que corresponde en el artículo 5, si mal no recuerdo, pero realmente eso pasó a instancias que nos quitaron del derecho que nos asistía para las conversaciones bilaterales. Esta instancia que realmente va a requerir primero la integración de equipos de alto nivel que conozcan de política internacional, que conozcan del derecho internacional marítimo, que sean expertos en el manejo de la Corte Internacional, que manejen los idiomas franceses e ingleses que son los que rigen en esa Corte Internacional, que tengan la experticia de cosas que le pasó, por ejemplo, a Colombia con Nicaragua, o hechos tan importantes como la relación de ese esfuerzo que se ha hecho en el Caribe para manifestar todo lo que son los elementos legales de la existencia de nuestra legalidad de ese territorio. Una frase del vicealmirante Elías Daniel, que trabajó en relaciones exteriores hasta prácticamente meses antes de zarpar al cielo de los justos, que no podemos cambiar la historia triste de un pasado que se nos impuso por omisión o comisión. Esa es una realidad. Ahora, lo que tenemos que hacer, las personas que tengan la responsabilidad de la dirigencia activa, las personas que tenemos la responsabilidad educativa o de asesoramiento a las diferentes instancias, organizaciones empresariales, organizaciones del Estado, participar activamente para que nosotros no seamos objeto del despojo de ese territorio. O sea, ¿cómo hacerlo? Señores, distinguidos colegas doctores, tenemos un camino y un inmenso territorio por desarrollar. La Venezuela nos necesita a todos. Hay un secreto para materializarnos nuestra soberanía, y no es sino conocer el territorio nacional, luchar por la libertad de nuestros pueblos, coadyuvar la concreción de la democracia como sistema de gobierno y coadyuvar realmente con los componentes que sean regidos para el desarrollo histórico de una Venezuela que esté constantemente en progreso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la parte cuarta con la ayuda del Todopoderoso y con la ayuda pues de todos los recursos y medios con que contamos para tener la oportunidad de contactarlos personalmente. Un verdadero placer, indudablemente, como les digo siempre, un privilegio haber contado con esta oportunidad de dirigirme a ustedes y realmente compartir estos conocimientos, esta experticia que simplemente van en beneficio de esa Venezuela que queremos. Nos estamos viendo.